Hola, muy buenos días. Y también de nuevo me sale como buen de los 90, como hola. Ya bueno, muy buenos días. Bienvenido a esta nueva edición de Reseteo, aquí en la Z. Bueno, para el programa de hoy día tenemos, bueno, como dije en el programa de Don Sergio, salió a raíz de este científico que modificó dos guaguas, Lulu y Nana, genéticamente para hacerlas inmunes al SIDA. Lo que hizo, usó un método llamado CRISPR, creo que se pronuncia, algo así. Y ese método te permite modificar, borrar o añadir un gen en específico. Y lo que él hizo fue a la larga quitar este gen que lo que hace es más o menos abrirle la puerta al SIDA. Ya, ahora, ¿por qué se demonizó esto? ¿Cuál es el problema de que lo haya hecho? Bueno, hay dos problemas. El primero es la duda moral ética, que esto a la larga da como el paso, abre la puerta para la modificación genética en otras como de otros modos, en otras plataformas, como y crear una O cosa necesidades. y crear una suerte así como de X-Men, ¿cachai? Porque tú sabes que todos los inventos que tienen dudas éticas son porque puede ser posiblemente usados para fines militares. Así que podéis, por ejemplo, algo que se está haciendo ya, que se hace con animales hace mucho tiempo, hay toros que no le hacen como modificación genética directa, sino que por selección natural logran tener el doble de masa Carne, muscular sí, lo he visto. que un toro normal. Eso lo he visto en una foto, bueno, un toro impresionante. Sí, pues si se puede, es el toro blanco-azul belga, o la vaca blanco-azul belga. Y bueno, si se puede hacer en toros, ¿por qué no se va a poder hacer en animales? Po? Y lo segundo es que la experimentación humana y genética, Ese además, es el toro azul belga. el blanco-azul belga, ese mismo. Sí, lo había visto, que es monstruoso. Y lo otro es que la modificación genética y la experimentación en humanos es además un tabú en la ciencia. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a traer. Primero vamos a traer un poco, o sea, voy a decir brevemente de quién era este sujeto chino que además está desaparecido. Después voy a hablar un poco sobre experimentos que se han hecho en humanos, genéticos, biológicos, para explicar y para hacer entender un poco por qué el tabú de todo esto. Y después lo voy a complementar también con la actualidad que existe en ingeniería genética. Cualquier duda, pregunta, acuérdense de escribirnos. El hashtag del programa es Reseteo, como siempre. Mi Instagram es @RaimundoZabaleta. Y feliz de que participen y que nos planteen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran decirnos. Y ahora, Guatón, ¿te tinca si nos vamos con una pregunta a la pausa? Ya. La pregunta es, si es que esta modificación genética puede arreglar problemas como, ponte tú, hacernos inmunes al SIDA, ¿les parece mal? Todo con hashtag reseteo. She wants
Acá volvemos con este bloque de reseteo. Vamos a darle con profundidad a todo este tema. Primero quiero partir con un experimento, o sea, una unidad de experimento en específico, que se relaciona directamente con China, por eso la elegí. ¿Has escuchado, Guatón, hablar alguna vez de la unidad 731? No. No. ¿Tenía una música como terrorífica? Sí. Tiene que ser algo ¿Unidad terrorífico. 700 cuánto? 31. O Escuadrón 731. Los 12... Escuadrón 731, ya. Bueno, pero estoy esperando ya todavía tu canción terrorífica. No, la puedo hacer toda por mano. ¿Y va a ser como la marcha imperial o va a ser terrorífica de verdad? Tranquilo. Ay, concha. Ya. Tranquilo. Estamos hablando del año 1938. Japón. ¿Qué pasó? Voy a poner otra. Ah, ya. Vamos a partir de nuevo, entonces vamos a partir de nuevo. Para mentalizarme, para darle color. Póngale. Estamos hablando del año 1938. En la China, Manchuria, usada por Japón. Un científico, Shiro Ishii. Sí, el mismo, Shiro Ishii. Su base de investigación biológica se trasladó a Manchuria en un edificio enorme, más de 150 edificios, puestos en orden. Ahí, los prisioneros de guerra, mujeres embarazadas, ancianos y niños fueron puestos en celdas. Y ahí comenzó la investigación. Te digo un no, No, mucho. no Ya, mucho, puta, no no mucho. Pero va bien, va bien. Voy bien, Sí, ya. sí. Y ahí comenzó la investigación. Perfecto. Comenzaron a criar pulgas. ¿Por qué, te preguntarás tú? ¿Por qué? Criar pulgas para esparcir la peste bubónica. Ah, perfecto. Comenzaron también a empalar humanos ¿Por qué? para probar granadas, lanzallamas y granadas de gérmenes. Ah, los guones eran malos. Los ponían en orden y me ponían la granada ahí y decían, ya, al de que está a 5 metros se le destruyó todo. El de 10 metros quedó parcialmente destruido y así. Mira la fotito que te tengo. No, fue terrible. Además, ¿qué más hizo este Shiro Ishii? Te preguntarás tú. No, me pregunto, ¿qué más? Desarrollaron virus como la peste bubónica, Xanax, etcétera, etcétera. Infectaban a mujeres embarazadas, infectaban a niños, a ancianos. Y los viviseccionaban. ¿Sabes lo que es la vivisección? No, weón. Es la bisección en humanos vivos, sin anestesia, sin nada. Ese era como un castigo. No era un castigo, era el experimento. Ya. Tenían que estar vivos porque si no, no iban a saber cómo iba a afectar de verdad al organismo. Con anestesia podía cambiar algo, con alguna medicación podía cambiar algo, así que tenían que estar vivos y ver cómo, por ejemplo, la peste bubónica le afectaba a la mujer y a su crío. También se desarrollaron muchas de las armas que se usaron no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino en la guerra chino-japonesa. Y estas bombas de gérmenes, Que fue una guerra terrible, ¿eh? fue una guerra terrible. Y estas bombas biológicas, porque se planeaba usarlas como último recurso en la Segunda Guerra Mundial, se probaron en el pueblo chino. Se estima que hay entre 200 y 400 mil muertos. No, busquen Escuadrón 731 en Google y es... No, es terrible. Hey. Es heavy. Se estiman entre 200 y 400 mil muertos, pero el gobierno japonés reconoció solo 100.000. Y lo que pasó al final, cuando Japón se rindió, fue que Shiro Ishii terminó libre. ¿Qué tal? Qué raro. ¿Sabes por qué terminó libre, guatón? No tengo idea. Porque el gobierno estadounidense le ofreció un perdón Para que le pasaran los estudios. a cambio de los estudios. Creo que era a cambio ni siquiera de que le pasara los estudios, a cambio de la venta de los estudios.
Y así todos estos investigadores que dejaron, o sea, en Japón, o sea, en China se estiman. ¿En China o en Japón? No, en China, es que eran japoneses, pero tenía la base en China y la China que estaba ocupada por Japón. Y probaban estas bombas de gérmenes en la misma gente. Y se estima que murieron 250.000 chinos. Y habían historias relatadas por los mismos chinos que, por ejemplo, una familia de 5 integrantes. El padre, la madre, el hermano, la hermanita Y el perro. y el baby, como diría Sergio. Y el baby. Y el hermano resultaba que se enfermaba. Nadie comprendía el virus, porque lo que hacían esto era que abrían el cuerpo del infectado y metían el virus, después lo sacaban, después lo volvían a meter en alguien sano, así el virus se iba fortaleciendo. Así que era incurable. Y metían todas estas pestes en las familias. Y por ejemplo se infectaba uno, el hijo. Y no quedaba más opción para la familia que agarrarlo, meterle un granero, cerrar, tapar todo el granero y dejarlo ahí y escuchar sus gritos, porque era una enfermedad dolorosa, hasta que muriera. Y eso fue solo una parte de la que hizo la unidad 731. Bueno, como les contaba, son entre 200 y 400.000 muertos. Chinos afectados hay más de 250.000, en donde probaron todas estas armas biológicas. Y en modo de burla, estos japoneses los trataban como troncos. Cuando iban a poner, no sé, para probar las armas biológicas o cuando iban a hacer la disección, ya tráeme el tronco para acá. ¿Por qué te Claro, era para no hacerlo humano, pues, para alejarse de la figura humana, creo yo. Y aparte porque la planta estaba inscrita como una planta, o sea, la unidad 700, el edificio de la unidad 731 estaba inscrita como una unidad de trabajo de madera. Así que como por el chiste de que estamos trabajando con madera y la cuestión, tráiganme el tronco. Y ahí probaban todas estas armas, era terrorífico. De hecho se dice que nadie de los que entró logró salir con vida. Y tenían, me acuerdo, había un relato, porque había un documental de la BBC, que es de una reportera que va a hablar con las víctimas y con la gente involucrada en esto. Y uno de los principales como testigos de todo esto fue un personaje chino que trabajó, o sea, un japonés que trabajó en la planta, cuando tenía 15 años. 15 años ya te tiraban a trabajar ahí a combatir, a estar frente a la muerte. Y le decían, ya, tú niño, limpia el cuerpo. Y le pasaban estos cepillos de gordas duras. Y tenía que limpiarle el cuerpo de todos los callos y cosas y como corales, que era un arrecife en el cuerpo del personaje. Y le limpiaban enteros. Y después le decían, ya, pero la cara también. Y él decía que la primera persona que le tocó limpiar dijo, pero la cara, muy duro este cepillo. No, dale igual. Dijo que la primera lo hacía con lágrimas, con desesperado. Pero después el segundo, y al tercero, y al cuarto cuerpo que le tocaba limpiar, ya lo hacía de forma mecánica. Se caía, deshumanizaba y toda esta... Sí, claro. No. Todo este sistema. No, y de hecho yo creo que de ahí también viene el utilizarlo como tronco. También, pues. Porque finalmente pensáis como un material más que una persona, ¿cachai? ¿No? Y lo veis de manera distinta como poder usarlo como un material y un objeto, que es lo que quieres que sea. Sí, pues a la larga es como... Pero no quitarte el tono que tenéis. A la larga también son bestias, son conejillos de India. No, sí, no cuenta como un alma humana. Para el guerrero, para el militar, el prisionero de guerra ya deja de ser humano. Es un prisionero de guerra. Es que si lo pensáis de la lógica militar, acá tratando de dar el otro punto de vista, ese prisionero de guerra te trató de matar hace una semana. No, pero también pensemos que los gringos también lo hicieron cuando tenían a batallones completos de 20 cabros de 15, 20 años, 19 años parados al frente de la bomba nuclear. Po. Y le hacían explotar a 10 kilómetros de ellos. ¿Cachai? También, de hecho... Todos hicieron este tipo de cuestiones, la estudio. Sí, este fue particularmente turbio y particularmente... no particularmente turbio, dejémoslo solo ahí, porque
Aparte que nadie salió, o sea, hubieron juicios específicos nacionales. Por ejemplo, la Unión Soviética enjuició a algunos de estos japoneses como que eran pseudo líderes del movimiento porque torturaron, mataron. También violaron a más de 200.000 mujeres y después las mataron. Y toda la gente que vio soldados de su propio país afectados, algunos hicieron juicios personales, pero el juicio o sea, juicios nacionales, pero el juicio internacional no recibieron el castigo que merecían porque además tenían el apoyo de Estados Unidos, que consiguió toda esta información de armamentos biológicos que también, si lo pensáis desde un punto de vista militar, los milicos de alto rango debe ser como esta es la oportunidad que tenemos para tener todo esto. ¿Dónde sacáis esta info? O lo tengo que hacer yo, po. O lo hago yo, o... Pero la pega está hecha. Así que ¿para qué? Po? Ya te perdono, me paso, perdón por el concepto, pero me paso por la raja 250.000 personas que están muertas y obtengo el conocimiento. Pero también, ahora traigo otro caso, que es un contraste un poco a esto. Después vamos a hacer un ejercicio de comparación y contraste. Que fue hecho en Canadá. En Alberta, para ser más exacto. Alberta, Canadá. Y... se me perdió la cuestión del Alberta, Canadá. Porque era... y acá lo tengo. Bueno, fue que un grupo de ingleses que temían por la utilización de armas por parte de Adolf Hitler. Ya. Porque siempre estaba el viejo. Imagínate, tú eras un militar de cualquier otro país, francés, inglés, gringo, y veía ya a Adolf Hitler tomando terreno, mostrando armas nuevas. Estoy buscándote música, ¿no? Tú sigue, no te desconcentres. Armas nuevas. Bueno, lo que hicieron fue... Ya, esto era en Canadá. En Canadá, en Alberta. Perfecto. Y estaba el terror, todo este terror de Hitler. De que Hitler pudiera usar toda esta arma y todo este conocimiento que está adquiriendo. Porque aparte obviamente Hitler tenía unas divisiones de investigación impactantes. Se dice que inventó hasta la metanfetamina para usarla en sus propios soldados. De hecho, no explican otra manera que el ejército nazi haya avanzado tanto y tan rápido. Que apunta en Pepa. Sí, porque de hecho... Eso lo dicen que es así. El ejército nazi peleó en Pepao. Porque de hecho usaron la misma estrategia militar en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en la primera no les salió porque Bélgica impuso una resistencia increíble que los tuvo a los nazis 2 días, o sea, los nazis allí eran alemanes, no eran nazis todavía. A los alemanes 2 días peleando y Francia se alcanzó a armar, pero en la Segunda Guerra Mundial arrasaron con Bélgica en un ratito. Bueno, y acá salió el centro Suffield, en Alberta, Canadá, y que fue dirigido por militares ingleses, y que empezaron a investigar con los efectos del gas mostaza en la gente. Y para eso, en vez de hacerlo de la forma que lo hicieron estos japoneses con prisioneros de guerra, pidieron voluntarios. Obviamente, los grandes militares y la gente que era encargada de ir a buscar estos voluntarios les decía, ya acá tenemos esta nueva división de investigaciones ubicado en Alberta, Canadá, podéis elegir ir a la guerra. Momento. Existe una película sobre el Escuadrón 731 Sí. que se llama Los hombres detrás del El sol. sol. Tuvo un Fei Mou de 1988. Sí. Que puta es la guerra, así que búsquenlo. Es jodida, pero... No, si es que en verdad el Escuadrón 731 tiene cosas demasiado violentas. Sí. Los test en lanzallamas de haber sido terribles. Y todo eran gente viva, sin anestesia, sin medicación, porque cualquier cosa que le metiera ahí al cuerpo humano del experimentado podía afectar los resultados finales. Lo otro que hacían era que los contagiaban, se me olvidó. Después sigo con lo de Alberta y voy a agarrar lo de Alberta. Lo que hacían también era contagiarlos, por ejemplo, de sífilis y gonorrea, y veían cómo avanzaba la enfermedad sin tratamiento. Y lo hacían con distintas enfermedades, obviamente con peste bubónica, con Xanax, con todas las enfermedades que inventaban ahí, también dedicaban a hacer esos experimentos. ¿Cómo avanzaba la enfermedad sin ofrecerle ningún tratamiento en absoluto?
Y esto operó, dijimos que la base antes estaba en otro lugar y se trasladó en 1938, donde empezó a operar con fuerza. Y duró hasta el 45, cuando Japón se rindió. O sea, fueron 7 años de experimentos diarios y crímenes de guerra, aparte con China al lado, que aparte, los chinos son muchos, podéis sacar muchos prisioneros para hacer experimentos, y aparte probaron las armas en civiles, que fue lo más terrible de todo esto. No eran tampoco prisioneros de guerra, que era gente que estaba dispuesta a ir a pelear y ofrecer su vida, no, eran civiles también. De hecho, hubo una masacre en la que en una ciudad llamada, por acá la tengo, se me perdió. Nankín. Se dice que encontraron enterrados 150.000 cuerpos, como en ciudades enterradas. Y la mayoría de estos cuerpos eran, de partida, eran gente no combatiente, como se les llama a los civiles en tiempos de guerra, y tenían las manos atadas a la espalda, como en muestra de castigo, que lo que les ofrecieron fue un castigo final. Ya, entonces, vamos a cerrar un poquito estos datos del Escuadrón 731. No era para que vieran porque está la película entera en YouTube. Sí, no, la película terrible. Y vamos a empezar con el centro de Suffield, en Alberta, Canadá. Bueno, como les decía, ahí estaba fue en 1940 donde empezó el interés inglés por conocer toda esta información sobre armas biológicas. Estaba el temor de que Hitler las pudiera ocupar, así que se tenía que experimentar para saber cómo reaccionar a las mismas y cómo usarlas también en caso de que fuera necesario. Canadá tenía la idea de usar gas mostaza para defenderse en el frente del Pacífico contra Japón y los ingleses contra Alemania. El interés de Canadá, nació el 42 y el de Inglaterra el 41. No, el 40. Entonces, empezaron a reclutar gente y le decían, bueno, estamos abriendo este nuevo centro de investigación en Suffield y vas a tener, obviamente, mejores condiciones de vida, vas a comer toda la comida que puedas y quieras y mejoraremos tu sueldo en $1 más por día, lo que en esa época era bastante más. Y bueno, lo empezaron a decir ya, los metían a distintas cámaras como tipo sauna, como cámaras de gas, los metían con máscara, eso sí. Y los dejaban expuestos al gas durante 1 hora, por ejemplo. Después los tiraban a otra cámara con otro gas, 15 minutos. Después los tiraban a otra cámara con otro gas, y así iban probando. Después en campo abierto, y los ponían en posiciones estratégicas, y liberaban el gas mostaza. Y les llegaba a todos calculaban un cierto tiempo dependiendo del experimento. Y después, cuando tenían que sacarse la máscara larga o estaban trabajando y esparcían igual el gas mostaza, de repente entraban en contacto con este mismo gas, pero sin máscara. La cosa es que fueron días terribles para todos estos trabajadores. A todo obviamente terminaron con varios murieron por efectos del gas mostaza y varios terminaron con enfermedades, por ejemplo, genitales crónicas. Gente que le salieron ronchas en su pene, o gente que los tuvieron que hacer la circuncisión varias veces porque como que se encarnaba el prepucio. Y obviamente una enfermedad genital para un hombre, sobre todo un hombre del año 40, era una herida psicológica fuerte. Sobre todo en esa época era tan machista todo, mucho más que ahora. Ahora sabemos que estaba cambiando un poco el paradigma en ese aspecto. Pero en esa época, o sea, una herida genital era algo fuerte. Y lo que es peor, los hijos de estas personas heredaron algunas patologías inexplicables. ¿Y esto quién lo hacía? Esto lo hacían el gobierno inglés de la mano del canadiense. Y pedían voluntarios que no les explicaban lo que iban a hacer, solo les explicaron que era un centro de investigaciones científicas de guerra. Y la gente se inscribía. Se inscribió mucha gente. Y iban felices. Lo engañaban. Sí, es que le decían que iban a investigar con ellos, pero nunca les decían con qué, o de qué constaba, o cuál era el gas al cual los estaban exponiendo.
Pero lo que es más curioso es que a toda la gente que investigaron en este documental, si alguien quiere el nombre, lo tengo acá, Experimentos Médicos No Consentidos, médicos en la Segunda Guerra Mundial, de la History Channel, toda esta gente que entrevistaron reconoce no estar arrepentido. Y que para ellos fue un servicio a su patria y un honor. Y todos estos canadienses e ingleses, que fueron, mayoría canadienses, que fueron sometidos a estos experimentos, dicen que para ellos es más o menos lo mismo que haber ido a guerra a arriesgar su propia vida. Que obviamente si vaya a la guerra, igual arriesgáis tu vida, igual te podéis morir. Y acá ellos dijeron que se sometieron a lo mismo, que también tuvieron este rol de guerra, solamente que dentro de un laboratorio. Así que están orgullosos y no se arrepienten de nada, a pesar de todas las heridas y cosas que pueden haber tenido. Pero el problema fue que no les dieron compensaciones de guerra. No les dieron, como era un estudio muy secreto, la promesa era que después de 7 años, terminada la guerra, se iba a desclasificar esta información. Cosa que nunca se hizo. Y recién a mediados de los 90 el gobierno canadiense empezó a admitir todos estos horrores que sucedieron. Pensaría que eso se hiciera en Canadá. En Canadá, pues, y también por eso que me impactó, porque era en Canadá. Porque en Canadá todos tenemos la idea, un policía montada, la hojita roja, un país. Todos ¿Fue en qué año más o menos? Esto fue por la Segunda Guerra Mundial. También en los 40. Sí, empezó en el 40, de hecho. 40 y 42, porque ahí estaban los temores. Por un lado estaba el temor de Canadá, era por Japón. Y que usaran armas biológicas contra ellos. Igual, como vimos, estaba el Escuadrón 731, que era de temer. Y el temor inglés estaba del uso de armas biológicas por los nazis. Aunque ahora se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial no hubo uso de armas biológicas, sí mucha experimentación, pero no uso real. Y uno de estos soldados decía que, por ejemplo, sus 2 hijos se murieron de ataque al corazón misteriosamente a los 32 años. Y que nunca había habido como rastros en su familia de ataques al corazón, no había historial, no había nada. Y se les borró todo el historial médico, porque como era una investigación de guerra súper secreta, todo el historial médico de estas personas se borró. Así que la gente cuando iba al médico y quería tratarse de algún nuevo síntoma que reaparecían siempre, no sabían cómo tratarlo y los diagnosticaban de cualquier cosa. Y contaban como, oye, ¿sabes que yo en verdad estuve preso, o sea, fui voluntario de un programa de investigación de guerra y me expuse al gas mostaza? Pero acá no sale nada, así que no sabemos nada, ¿no? También, ¿por qué experimentaron con gas mostaza? Si en la Primera Guerra Mundial hay de sobra información de gente afectada por gas mostaza en guerra y los efectos que este producía. No sé, pero en 1990, mediados del 90, se empezaron a ya intentar indemnizar a esta gente. Y la pregunta que planteo antes de irnos a una canción y una pausa es, por ejemplo, las víctimas que hubieron en China y que posiblemente sus hijos y su descendencia hereden los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas patologías. O las víctimas de estas personas en Canadá, que no fueron realmente víctimas, de hecho nunca pudieron enjuiciar a nadie porque eran voluntarios. Pero esta investigación genética de nuestro nuevo y desaparecido científico chino pueden ayudar efectivamente a arreglar todos estos cagazos que se mandaron en periodos de guerra. Así que mi pregunta es, si este chino puede reparar lo que pasó con estos chinos del Escuadrón 731 o con estos canadienses, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué hay que demonizarlo tanto? Esa es la pregunta. Nos vemos después de la pausa.
La chuntaste a la canción, guatón. ¿Viste? Yo quería escuchar, de hecho venía en el auto pensando como le voy a pedir Joy Division. ¿Sabéis qué era Joy Division? ¿Cómo que era? Que era de dónde salió el nombre de Joy Division, que era originalmente Joy Division. Joy Division era la división de los que tenían los soldados nazis, o sea, era el nombre que le ofrecían como a un grupo de gente, que eran las mujeres judías que usaban como prostitutas. Así que este grupo de prostitutas, los nazis las llamaban Joy Division. Ya, pues ahora estábamos hablando de los experimentos de guerra de Alberta y de la Escuadrón 731 en Manchuria, China. Hechos por Japón, por una investigación de guerra, el Escuadrón 731, repito, que era comandada por Shiro Ishii, que era un militar y científico japonés. Y les di la pregunta de si es que toda esta gente que se vio afectada puede ser arreglada por la modificación genética, ¿por qué no? Y acá, por ejemplo, Miguel Arratia nos dice: sería bueno este experimento en políticos y sacar el gen de la avaricia, corrupción y la mentira, y así tendríamos una mejor nación sin corrupción. Saludos, muy buen programa, muy buenos temas, grande gordito. Una opinión estúpida, pero vamos para No, pero es que, caché que ahora los científicos están intentando como decodificar bien este tema de la genética y ver como identificar qué genes causan qué cosa. Por ejemplo, si el problema no es mejor, o sea, es como las plantas, pues, weón. El choclo modificado genéticamente es menos sano que el choclo normal, igual que los tomates, ¿cachai? Porque dicen que produce cáncer, primero que nada. Pero en el tema humano, según yo, es que si hay personas que tienen la posibilidad de o si existen personas con la posibilidad de variar genéticamente su cuerpo, van a existir también diferencias en el futuro, weón. Y los que no pueden, ¿qué va a pasar con ellos? es que ese es el Entonces problema. va a haber una sociedad con... Se va a acrecentar la división entre la gente. Claro, va a haber una sociedad que va a permitirse todo y otros que no van a poder nada, ¿cachai o no? Pero lo que se está haciendo, por ejemplo, es intentar identificar ciertos genes que causan ciertos comportamientos, como por ejemplo, no sé, el gen de la infidelidad. Los científicos están intentando identificarlo. O el gen de la homosexualidad. Pero es que no podéis, po, weón. Es que no podís, pues ahí te estáis metiendo mucho con todo, con la naturaleza, encuentro yo. Es que eso es. Ahí estáis siendo muy sapo. Pero ahora vamos a hablar un poco como a raíz de todo esto, porque yo creo que el tabú, y mencionando los experimentos que se hicieron anteriormente, el tabú no está en la investigación genética en sí, sino en que sean humanos. Ahí es cuando la gente le empieza a, como a preocupar. O sea, tenemos las ovejas Dolly, porque son... ¿qué es? La primera oveja que fue clonada, que logró ser clonada. Claro. Y de hecho y salió como al intento número 300, no fue la primera. El nacimiento de Dolly. Pero imagínate una persona clonada. Una persona, es que más que lo que se está haciendo más de intentar clonar personas, que en verdad es un tabú súper grande, se está intentando hacer, por ejemplo, hacer crecer hígados fuera de un cuerpo humano para un trasplante. De hecho, los científicos lograron crear una oveja que es 15% humana. Cacha. Y en ella, según como las células madres que se le inyectan, va creando órganos humanos. Y es un método para cultivar órganos. Puedes cultivar hasta un hígado, si querías, un corazón, Pero imagínate que hay gente que no come huevos porque es vegana y que usan un animal para cultivar parte humana, imagínate. No, obvio que es turbio. De hecho, lo encuentro... La otra vez escuché un argumento en contra que era súper hippie. Por eso me estoy buscándole una vuelta menos hippie para ver si me calza más. Pero era súper hippie, pero igual lo puedo llegar a comprender. La mamá de un amigo me dijo, ¿y por qué la gente no entiende que se le acabó el ciclo nomás? Que si ya es hora de morir, ¿para qué vaya a empezar a cultivar órganos en otro lado si Es ya que llegó tu hora de morir? Hay algunos que dicen eso hasta porque hay personas Obvio. que tan enfermas y necesitan un medicamento que vale 60 millones de pesos al día. Y tú decís, compadre, él no tiene derecho a vivir. Es que ese es el argumento... Es que yo mejor ni me meto para ese lado. No, es que es un argumento jerárquico y también después podemos hablar de eso como O sea, hacia lo largo de la ¿quiénes historia. tienen derecho a vivir? ¿Quiénes tienen derecho a estar sano más adelante? Cuando te empiecen a elegir tu trabajo por tus genes, cuando detecten que tus genes tienes genes alcohólico porque tu padre fue alcohólico, y digan, no, usted no está apto para este trabajo.
También es el otro... ¿Cachai? Sí, pues es el otro problema. ese es el que problema. es una división, Ese una es el problema. división Es que crea ahí... dividir los que tienen buenos genes con los que tienen malos genes, ¿cachai? Y una sociedad que los que tienen malos genes van a hacer lo que hacen en el aseo y hacen jardinería y los buenos genes son gerentes de empresas. Es que ese es el problema de manipular genes. Pero es que si lo pensáis, ahora la estructura no es muy distinta tampoco. Pero por último... Y no es por genética, es por una cosa de ahí voy yo. educación. Por último, no es por genética. la pero posibilidad, igual... una vez que sean por genes, ya estamos perdidos. Bueno, Ahora, también... eventualmente existe la movilidad social con genes de entre medio, donde yo mismos genes se manipulan y me elijan por mejores genes. Puta, ya empieza... Es que está Sí. totalmente perdida la humanidad, po, weón, ¿cachai? Pero lo otro que se está haciendo también, están haciendo como innovaciones genéticas para, por ejemplo, combatir un poco el calentamiento global. Por ejemplo, se hicieron unos chanchos que son conocidos como ecocerdos. Y que lo que hacen es que su cuerpo procesa el fósforo, cosa que un chancho normal no hace. Así que, volviendo de nuevo a Sergio Canals, sus heces tienen esta cantidad de fósforo que es altamente contaminante. Y lo que hace este genetista fue que hizo que el chancho pudiera procesar y digerir todo el fósforo. Así que cuando hace caca, su caca no tiene fósforo, así que no es contaminante. También hicieron pollos sin plumas, para que puedan vivir en ambientes tropicales y tenerlos también ahí. El problema es que después te alimentáis de eso y tenéis cáncer, pues, weón. Puede ser. Pero sí, puede Ahí ser está el el problema Monsanto. del alimento modificado genéticamente. También hicieron Que da cáncer, dicen. Hicieron conejos que brillan en la oscuridad. Sí, pues los tomates que nosotros comemos, que tienen la capacidad de hacerse con frío y con calor, ¿cachai? No es solamente el verano el tomate ahora, también lo tenía en invierno. Pero O es que- tenía el choclo, que tiene la gracia de que ciertos bichos no se los comen justamente porque están modificados genéticamente. Uno puede entenderlo hasta ahí, creo yo. No más allá. Pero si lo pensáis, varios alimentos, por ejemplo, que no nos damos ni cuenta han sido modificados genéticamente. La zanahoria originalmente era blanca. Y fue por un tratamiento como de selección natural, entre comillas, porque una selección natural hecha por el humano, lograron que se volviera naranja, los holandeses, para como inspirar el amor a su patria y a su color naranjo. Las papas en un momento fueron venenosas para el ser humano. Ese es otro dato freak. Pero lo otro que también es súper loco, que sin modificar, o sea, sin intervenir a nada, lograron crear en frascos órganos humanos. Todo esto, esta información también fue sacada de otro documental que también se los quiero recomendar, se llama La Granja del Dr. Frankenstein, que parte con una genetista que obviamente apoya todo esto de la modificación genética en animales y plantas, etcétera, etcétera, contra un periodista que está en contra. Y los dos los ponen a revisar distintos experimentos y cosas, y así van viendo cómo, van sacando sus propias conclusiones y como debatiendo entre ellos. Y lo que hicieron fue, por ejemplo, una mujer que nació con espina bífida, que es una enfermedad que te causa deficiencias motoras, problemas, para diversas tareas. Le cultivaron en un frasco una vejiga. Y esto a la larga hacen un molde de plástico. Al molde de plástico le implantan un molde de plástico que es rugoso. Después lo bañan en una cuestión que lo hace en un líquido que lo hace como afín a las células madre. Después lo implantan con células madres que, como ya tiene este líquido que hace que a las células madres les guste este lugar, se empiezan a implantar ahí, se empiezan a acumular y después se empiezan a reproducir. Entonces lo que hacen es que usan esto como molde y arriba todas estas células empiezan a hacer como a modo de panal y empiezan a cubrir todo esto hasta que sale una vejiga, una nariz, lo que queráis, de carne funcional pero artificial. Que también es algo bastante cuático. Esto, de hecho, esto es la biotecnología y también está la ingeniería genética. Y la biotecnología se dedica más que nada a intentar hacer estas como manufacturas. Bueno, ya me confundí. Creación de tejidos y cosas en laboratorio. Lo que, por un lado, puede ayudar a mucha gente y por otro lado, puede también abrir la puerta para algo muy terrible. Yo creo que ese es el problema en verdad que a la gente le nace.
Porque hay varias cosas que son puta, bastante positivas desde un primer punto de vista. Por ejemplo, hay una planta de tabaco que se implantó el gen de un alga, que es la única capaz de producir un compuesto capaz de destruir el VIH. Y a la larga se le puso este gen a esta planta para cultivar el gen. Y que como este gen solo se encuentra en un alga muy específica, que hay muy poco y es difícil el acceso, lo ponen en una planta de tabaco y la podéis cultivar en masa. Y después estas semillas ir a dejárselas a otra gente para que extraigan este componente en particular. Y muchas cosas de este tipo que pueden ayudar a solventar problemas que han sido históricamente muy grandes para nosotros. Pero, por ejemplo, ¿para qué hacer el conejo fosforescente? Que eso lo que se le hizo fue que al conejo se le puso un gen de una medusa. ¿Para qué? ¿De qué te sirve que el conejo brille en la oscuridad? Lo único que te sirve es que tener un depredador se lo va a comer, porque lo va a cachar. Así que ahí ya, imagínate, estamos en 50 años más y vaya a ver un humano fosforescente. O un humano color morado. Porque le gustó nomás. Como en vez de hacerte un tatuaje, te teñís la piel morada. Bueno, acá Nati nos dice lo mismo que tú. La mayoría de las verduras modificadas le hacen pésimo al ser humano. Acá Toño nos dice que el mayor riesgo es crear una sociedad mucho más desigual todavía. Súmales todas las desigualdades exigentes la elección genética. Andreita también nos dice, se ha experimentado siempre con animales, pero lo que ha hecho con los perros es terrible, ya tienen todas las enfermedades de los humanos. Acá Cosmo Kramer nos dice, creo que ambas preguntas se responden con, no es un tema moral, sino económico. A ninguna empresa farmacéutica le conviene que nazcan humanos sanitos. También puede ser verdad. Siempre está el rollo económico. Y la última pregunta que tengo para hacerles, que en verdad es algo que a mí me... O sea, para que vayáis cerrando. Sí, pues voy cerrando, es una pregunta a modo de cierre también. Igual Sergio un poquito pasadito, igual me con la canción y todo. Ya. ¿Por qué investigar en humanos? Es una cosa una duda que tengo yo nomás. Que si investigar en animales, por ejemplo, lo que te hace es que ya agarráis y empezáis a modificar, empezáis a 100.000 animales, pero después igual este experimento queda, entre comillas, como que no sirve, porque después hay que hacerlo igual de nuevo en humanos, hay un riesgo menor, pero también hay que terminar haciéndolo en humanos, y el tabú justamente es experimentar en humanos. Mi duda es que si estos humanos que se quieren someter a experimentos son voluntarios, por ABC motivos, están a punto de morir, no sé, y quieren que su cuerpo contribuya a la evolución del ser humano, aparte que sería un método más rápido, más eficaz, ¿por qué hacerlo tabú? Sería una forma mucho más rápida y eficaz de investigar y de avanzar en la tecnología médica, o debe ser un tabú porque los humanos somos sagrados, más que los animales, según esta teoría. No sé, yo creo que debería salir un poco este tabú, así que por un lado apaño, como quien dice, a este chino G se llama, no sé cómo se pronunciará, se llama He Yang-kun. Lo apaño un poco porque, perro, aunque fueron guaguas que no tenían nada que ver, igual hay un tema moral que hay que darle vuelta, pero creo que basta con la experimentación en animales que no tienen nada que ver y hagámonos cargo nosotros de nuestra propia evolución. Si voluntarios para experimentos de ese tipo deben haber por lo menos 3 y que pueden servir para generar grandes avances. Es una opinión mía. También la impacta un poco mi amor por los animales, pero no sé, creo que deberíamos también aperrar y hacernos, si ya queremos evolucionar y volvernos superhombres, hagámonos cargo nosotros mismos de nuestra propia evolución y no involucremos cosas que no tienen nada que ver. Ahora, por último, y a modo de cierre, quiero agradecerle a... Tenemos nuestro primer auspiciador, guatón, ¿supiste eso? No tengo idea. Tenemos nuestro primer auspiciador, quien están apañando la revista National Geographic. Mira qué tal. Que acá tengo 2 de las últimas ediciones. Nos están apañando, muchas gracias National Geographic. Se pasaron solo un 7, hace mucho tiempo que quería estas revistas, que en verdad me van a tener actualizado con todos los temas que se están discutiendo, tanto en la ciencia como en el mundo animal, que son temas que me gustan harto. Acá tenemos una edición de Cazadores de Biblia y otros de vidas remotas, lo que
puede salir un tema interesante para el próximo programa. Y ahora, último, quiero ver si alguien me respondió un poco de este tema, o si no, para irnos con una canción y ya cerrar esta nueva edición de Reseteo. O si no, les dejo las preguntas abiertas el siguiente programa o después de esto, si quieren responderme, acuérdense, hashtag Reseteo, mi Twitter es rzabaleta, mi Instagram @raimundozabaleta. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan y cualquier respuesta la podemos discutir también en el próximo programa. Y acá está Nati. Nati nos colabora harto, gracias Nati. Nace el primer bebé tras polémico trasplante de útero en un cadáver. Terrible. Acá está, encontramos la oveja humana. La mayoría de las verduras modificadas las... Ya, esto ya lo leímos. Ya, pues bueno, entonces... dejamos el programa hasta acá, guatón, ¿te tinca? Y ahí la siguiente semana volvemos con otra edición de Reseteo. Aquí, en la Z. Shy in front of crowds, but shy in front of just one.